Sí, estimado Javier, bienvenido nuevamente. Vamos a dar paso a su segunda presentación. Le deseamos muchos éxitos y adelante, por favor. No olvide que tiene 20 minutos de presentación. Muchas gracias. Continuando un poco con la presentación de Juan Francisco, este también es un estudio de selección multicriterio, ¿no? Entonces es un estudio que se hizo de selección multicriterio a materiales de cambio de fase para almacenamiento energético. El almacenamiento energético es una de las técnicas que se están dando en eficiencia energética para tener acceso a la energía en momentos de demanda y donde no hay tanta oferta, porque principalmente lo que es energías renovables en gran parte pues dependen del sol, ¿no? También ocurre en todo lo que es la industria en general. Hay muchos procesos que están entre los 100 grados, los 200 grados, ¿no? Y también es una forma de hacer una reutilización de la energía. Bueno, ¿por qué se llaman materiales de cambio de fase? Principalmente porque tienen un alto calor latente y son capaces de almacenar grandes cantidades de energías a la temperatura de cambio de fase, principalmente del sólido al líquido, ¿no? Digamos que en el estado líquido absorben mucha energía y luego cuando se produce el cambio de fase por su alto calor latente van dando esa energía al ambiente o al sistema donde se encuentra. Aquí aparece dentro de lo que era esta cuestión, aparece una planta fotovoltaica bastante grande que hay en Europa, y toda la parte central hay una serie de recipientes con una serie de nitratos que actúan como material de cambio de fase. De esta forma, la planta fotovoltaica va suministrando energía a la red durante el día, y una parte la va almacenando para su funcionamiento durante la noche, o bien para almacenar energía y darla por la noche, típicamente como una batería, ¿no? Se tratan de materiales inteligentes, son pasivos y se adecúan al ambiente, o están diseñados para el ambiente, y actúan de manera reversible en base a las condiciones térmicas del entorno, ¿no? Esto se utiliza mucho en todo lo que es la parte de confort térmico adaptativo en edificaciones. ¿De qué forma? Nosotros somos capaces de mantener una temperatura dentro de la vivienda. Entonces, si hay cambios bruscos entre la mañana y la noche, o entre algunas estaciones, pues ahí el material trabaja de forma inteligente y mantiene la inercia térmica y la temperatura dentro de la edificación, ¿no?
¿Son materiales de bajo coste? Pues en general, como ocurre en materiales de construcción o también para el almacenamiento de energía, normalmente pues se necesitan varios kilos de material, y si fuera un material caro, pues ya no podría utilizarse tanto, ¿no? Su alta capacidad de almacenaje de energía en forma de calor, y además permite una gestión más eficiente y térmica si lo podemos disponer en momentos donde haya frío o en momentos donde se necesita una necesidad de energía. Por ejemplo, un sistema de colector solar. Durante el día se almacenaría el exceso de calor y se dispondría por la noche. Y justo al día siguiente, cuando no hay radiación solar, o cuando la radiación solar baje, ¿no? Digamos que puede ser un material que pueda ayudar a lo que es el colector para calentar agua o calentar lo que es el ambiente, ¿no? Reducen las oscilaciones térmicas en el espacio con confort térmico, y reducen la dependencia con los sistemas de climatización convencionales y, por tanto, un ahorro en energía. Típicamente en el país lo podríamos ver con el aire acondicionado o aplicaciones para el aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo, en viviendas, para reducir las oscilaciones de temperatura y tener una temperatura de confort en torno a 22 grados, ¿no? Presentan varias ventajas: almacenamiento de energía térmica a la temperatura del proceso. Por ejemplo, en la parte solar estamos hablando de temperaturas de unos 300-400 grados, donde se puede almacenar la energía a esa temperatura. Se puede almacenar también energía desde la fuente energética térmica, y que esté disponible cuando su uso sea necesario. También un ejemplo en lo que es el mercado de Japón, donde también están más desarrolladas las baterías. El costo de la electricidad es más alto y sube a las horas pico, que la gente se encuentra en la casa realizando cocción de alimentos y ducha eléctrica principalmente, ¿no? Entonces, esto también pues es una oportunidad de negocio en ese sentido, ¿no? Bueno, también un poco otra ventaja que presenta como ventaja ambiental es que reduce la demanda de energía de enfriamiento y calentamiento, por lo que reduce la huella de carbono también durante su uso. No es un negocio que todavía se haya dado, pero es posible que también sea una oportunidad de negocio, ¿no? Bueno, ahora todo lo que tiene que ver más con el estudio de PCMs y almacenamiento de energía. Generalmente la producción de electricidad en la industria demanda de almacenamiento de energía térmica con gran precisión, eficiencia energética y bajo coste, para reducir principalmente la brecha entre disponibilidad del recurso solar y la energía de la demanda, ¿no? Es necesario que ellos tienen la energía térmica durante periodos de alta irradiación solar, y se mantuvieron hasta sus periodos de aplicación.
También hay que decir que es una investigación que se lleva realizando durante los últimos 30 años, ¿no? Ya se tiene bastante experiencia, pero no se ha desarrollado lo suficiente en ese sentido. Bueno, principalmente la metodología es determinar las características del material, determinar los materiales que poseen esas características y luego realizar la selección de un material usando los métodos multicriterio. En este sentido, suele ser en las primeras partes de lo que es un diseño de un producto o de una determinada aplicación, principalmente se quiere estudiar la aplicación y ver cómo esta funciona y de qué características depende, ¿no? Luego se buscan las características de los materiales. Hay algunos libros, hay también algunos manuales de materiales y también hay algunos equipos de simulación donde te vienen estas características de los materiales. Y luego se hace la selección de materiales usando método multicriterio, que un poco como explicaba el ponente anterior, cada método multicriterio te va haciendo un análisis jerárquico de estas características, te puede ponderar las características y mide los resultados frente a uno ideal o menos ideal. En antecedentes se vieron que hay almacenamiento de energía en torno a los 150-200 grados en el artículo de Fernández y compañía. También hay otro estudio entre 500 y 750 grados. Sin embargo, no se había logrado todavía para entre 200 y 400 grados, ¿no? Que es un poco lo que nosotros habíamos visto. También utilizar distintos métodos para comparación de resultados que busquen el vector de la distancia a mejor solución como vector, maximicen soluciones ideales y minimicen las más débiles, ¿no? Existen una serie de sales que tienen un buen calor latente de fusión, ¿no? Estas sales incluso algunas las hemos estudiado aquí en el país y algunas se utilizan o tienen, por así decirlo, aplicaciones de grado alimenticio, ¿no? Donde el porcentaje de impurezas es bastante grande, ¿no? Entonces, es muy importante para estos materiales que tengan un buen calor de fusión. El calor específico es de 2 órdenes de magnitud menos, incluso a veces de 3, y es importante también, o una característica importante, pero claro, estamos hablando de 2 órdenes de magnitud menos. La conductividad térmica principalmente es bueno en almacenamiento de energía porque nos va a permitir dar grandes cantidades de calor en periodos pequeños de tiempo. Estas 3 criterios, generalmente, lo interesante es maximizar lo positivo. En relación a lo que es el costo, generalmente lo interesante es que sea lo mínimo posible por kilo, ¿no? La temperatura de fusión generalmente es interesante que
esté relacionado con la temperatura de uso, ¿no? de lo que es el material. Por ejemplo, en confort térmico sí que puede ser bastante interesante porque el confort térmico varía entre 18 y 25 grados centígrados y en regiones frías quizá nos interesa una temperatura de fusión del material que esté más cercano a los 18 grados centígrados porque vamos a estar seguramente en la casa con algún suéter o algún jersey, mientras que en zonas cálidas nos va a interesar seguramente que trabaje más cercano a los 25 26 grados centígrados, ¿no? Y luego, como una propiedad, por así decirlo, con menor densidad, digo, menor importancia, está la densidad. ¿Por qué la densidad? Pues porque generalmente es interesante almacenar el calor por volumen y que este sea lo mayor posible, el mayor calor en el menor volumen posible. No obstante, más o menos las densidades de los materiales pues son parecidas, ¿no? Están entre 1900 y de 2900 kilogramos por metro cúbico. Métodos multicriterio utilizados, se utilizan dos métodos para pesos y luego se utilizan como un índice para poderlos juntar, ¿no? Y tener resultados de forma conjunta, ¿no? El análisis jerárquico pues te va poniendo qué criterios son más importantes o de qué depende cada criterio, ¿no? Principalmente podríamos haber puesto criterios térmicos, criterios económicos y criterios de volumen o físico-químicos, ¿no? Luego utilizamos estos tres métodos multicriterios y un método de Sperman para correlacionar los resultados y ver qué correlación hay entre los resultados entre los métodos, ¿no? Entonces, una correlación de 1 es una correlación excelente o total y una correlación de 0 es que no hay ninguna correlación entre resultados. Bueno, aquí aparecen un poco los resultados. He puesto los resultados de los pesos y los resultados de correlación, ¿no? Entonces, se observa que el peso más importante es el calor latente de fusión, lo cual es muy importante para almacenar la mayor cantidad de energía posible, ¿no? Y luego también está el calor específico, ¿no? Los resultados a los que llegamos es que en el... A ver si hay por aquí el spotlight. El caso número 2 o la alternativa número 2, que es el nitrato de potasio, fue la mejor opción para el método Topsis y el método Vicor. Y la segunda mejor opción para el método Copras. Generalmente también se da la segunda mejor alternativa, que es la del óxido de hidróxido de potasio, que es la número 3 y que fue la primera opción para el método Copras y la segunda para el método Topsis y Vicor. También se observa una correlación de resultados que es bastante
buena. Entre Topsis y el Vicor se encuentran incluso los mismos resultados. Discusión o conclusión a los que se llega, ¿no? Se ha estudiado la selección de materiales para materiales de cambio de fase a una temperatura entre 200 y 400 grados centígrados para el almacenamiento de energía por los métodos multicriterio, Coprasse, Vicor y Topsis. Los resultados han dado que la mejor y segunda mejor opción son el hidróxido de sodio y el nitrato de potasio, porque tienen valores más altos de los criterios de un PCM, como son el calor latente y el calor específico. Falta una validación en laboratorio de resultados, y esto es debido porque principalmente estos materiales luego tienen problemas de corrosión y estabilidad térmica o química durante ciclos térmicos, ¿no? Por ejemplo, si queremos para el almacenamiento de energía, por lo menos van a estar trabajando una vez el ciclo a lo largo de un día, si no es más. Entonces, a lo largo de los años hay que ver su uso, porque hay veces que la curva de los materiales va variando un poco, ¿no? Estas son algunas de las referencias que hemos utilizado. También hay algunas que se han utilizado en el texto, ¿no? O que se han comentado en el texto, y aquí un pequeño resumen de mi hoja de vida. En este sentido, muchas gracias por el Congreso, ¿no? Internacional de Investigación e Innovación, por darme la oportunidad de presentar esta serie de resultados, y quedo a la disposición de ellos para responder cualquier tipo de duda. Listo, estimado Javier, muchas gracias a usted por su participación. A la vez felicitarle de igual manera. A continuación vamos a proceder a hacer las preguntas por parte de los participantes. En caso que no exista alguna, las preguntas las haré yo a través del chat que me hicieron llegar las personas. Buenas tardes. Referente al tema en general, al tema de energías renovables, ¿podría estimarse que a corto o mediano plazo puedan cubrir totalmente todas nuestras necesidades energéticas? Buenas tardes. Realmente las energías renovables tienen esa opción de cubrir las demandas energéticas, ¿no? La cuestión también es, por un lado, el grado de desarrollo para tener un precio competitivo, que, por ejemplo, esto se da en la parte hidroeléctrica, el consumo o el gasto del kilovatio hora en una hidroeléctrica, eso es muy competitivo, y en este sentido es una técnica que está desarrollada desde hace ya un siglo en muchas partes del mundo. Y es por ello también que fue una idea de la implantación en el país, y por lo que se han desarrollado tantas hidroeléctricas, ¿no? Pero, claro, aquí hay un par de cuestiones con lo que me comentas que quiero incluir, y es, por un lado, Ecuador tiene unas características o unas irradiación solar que son casi únicas, ¿no? Y son excelentes, con lo cual hay otras
fuentes de energía renovables que en otras partes del mundo se están llevando para cambiar la matriz energética, y es muy interesante, ¿no? Y por otro lado, también una gran biodiversidad. Entonces, por ejemplo, algunos estudios que estamos incluyendo en estos estudios de materiales de cambio de fase, y que la siguiente ponente también va a hablar un poco de ello, pues ahondan en la biodiversidad, ¿no? Que también es algo que se puede utilizar para encontrar materiales de cambio de fase. Pero ya resumiendo también lo que me habías comentado, hay algo en muchos países, sobre todo hay bastantes normativas en todo lo que es Japón, en todo lo que es Europa, para el fomento de las renovables, así como todo lo que se realizó en Kioto, ¿no? Todo lo que se intentó realizar para el fomento de las renovables y la disminución de gases de efecto invernadero. Muchas gracias, estimado Javier. Una siguiente pregunta. Dentro de su intervención anteriormente había comentado que los sistemas de almacenamiento de energía presentaban ciertas ventajas. Y también nos gustaría saber cuál sería una desventaja dentro de ello. Bueno, la desventaja la he comentado un poco en lo que es las conclusiones en cuanto a estabilidad térmica y también corrosión o estabilidad química a bajo o alto número de ciclos, ¿no? Entonces hay que hacer estudios para la aplicación de estos materiales. La otra es el precio. Habíamos, por ejemplo, visto la implementación o hacer algún estudio en una vivienda social, y digamos que el uso de materiales de cambio de fase en las paredes de la vivienda, pues te aumentaban un 40 o 50% el precio de la vivienda, ¿no? Entonces, son cuestiones que todavía hay que mejorar un poco en ese sentido, y que se siguen estudiando. O sea, las llamadas a publicaciones en este sentido también fomentan estudios en cuanto a mejorar estos aspectos. Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo contribuye su investigación y cuál fue su resultado? Bueno, ¿cómo contribuye la investigación? Un poco ahí lo que vimos fue que hay un par de estudios que utilizan el CES Granta EduPag en cuanto a la selección de materiales, ¿no? Entonces, el estudio vio que puede haber aplicaciones en la industria o en la parte fotovoltaica que puedan ser interesantes y que no quedan cubiertas con materiales de cambio de fase. Y a las conclusiones que vimos es que se utilizan una serie de nitratos y de hidróxidos para el almacenaje, y un poco pues dijimos qué tipos de nitratos y hidróxidos se utilizan. Luego también como comentaba, a partir de ella hemos ido comprando
esos materiales que podemos encontrar en el medio, que podemos encontrarlo directamente en la Casa del Químico, aquí en Quito, y también ha habido una aplicación en una estación, ¿no? o en un motor de generación de energía para almacenar energía. Listo, muchas gracias. De hecho, teníamos una pregunta en donde preguntaban, valga la redundancia, en dónde se pueden encontrar los materiales ganadores de esta selección. Bueno, generalmente todo lo que son materiales en general en laboratorios, hay empresas que se dedican para ello. Aquí en Ecuador está Silma Aldrich, ¿no? Que se le puede preguntar, ¿no? y buscar materiales en general, y luego también se pueden encontrar en la Casa del Químico, y no son materiales perjudiciales para las personas, y son de uso normal en uso agroalimentario. Listo, muchas gracias, estimado Javier. Felicitamos su interpretación también y le deseamos que tenga éxitos en este proceso. Muchas gracias. Igual quería agradecer al Instituto de Investigación Geológico y Energético, con el que he ido realizando estas series de investigaciones, y a la Universidad Internacional SET, que nos ayuda con proyectos de investigación. Listo, damos por terminada esta reunión y que tenga una excelente tarde. Igualmente. Gracias.